Son las 8 de la tarde, hora central europea, y atención porque en Visión Global les traemos la ultimísima hora porque hay una tensión cada vez más palpable entre Rusia y la OTAN. De hecho, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, acaba de hablar y ha sugerido que la OTAN debería ser destruida. Estefanía Muniz. En una publicación en Twitter ha comentado que la OTAN es el enemigo de Rusia. Sugiere que la alianza debería ser destruida. Dice, tal cual como lo escribe Medvedev, la OTAN se jactó con entusiasmo de liquidar el Consejo Rusia-OTAN. Debo admitir que comparto su entusiasmo. ¿De qué consejo estamos hablando? Solo hay una manera de lidiar con los enemigos. Continúa Medvedev, cita al escritor ruso y soviético Máximo Gorki. Si el enemigo no se rinde, está destruido. Justamente hoy comentaba y hacía referencia a Rusia el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Y han evitado responder a Putin sobre entrar en guerra con Europa y espera más pasos en negociaciones. Dice, bueno, como saben, me alegro mucho de que el presidente de Estados Unidos haya roto el estancamiento con Putin e iniciado todo el proceso de paz. Solo Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Trump, ha podido hacerlo. Habrá más pasos, pero no me oirán comentar cada paso intermedio. Nos coordinamos estrechamente con los estadounidenses de lo que está sucediendo, pero no comentaré cada paso. Son en declaraciones antes de la reunión del ministro de Exteriores aliados de Bruselas. También sabemos que recientemente Medvedev se ha hecho conocido por su retórica algo más vehemente hacia los países occidentales en medio del conflicto en Ucrania. Y una delegación de Ucrania se ha reunido hoy en Bruselas para evaluar las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia y el papel de Europa. El secretario de Seguridad Nacional y el negociador del país, Rustem Umerov, ha mantenido hoy conversaciones con funcionarios europeos en Bruselas, de los cuales todavía no tenemos novedades. Además, el presidente ucraniano ha anunciado que Umerov y otro de los representantes, Ignatov, ha iniciado los preparativos para una reunión con representantes también del presidente estadounidense Donald Trump en Estados Unidos tras las conversaciones en Bruselas. Mientras, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, también ha declarado que la Unión Europea está promoviendo activamente la guerra hasta el último ucraniano. Por parte del Kremlin, niegan que Vladimir Putin rechazara el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra. La Comisión Europea ha propuesto un nuevo paquete de financiación para Ucrania para los próximos 2 años. Se contempla la rebaja a 90.000 millones de euros la ayuda a Kyiv con activos rusos e intenta convencer a Bélgica. Basándose en estimaciones de que Ucrania necesitará 137.000 millones de euros entre 2026 y 2027. Para conseguirlo, von der Leyen ha planteado 2 soluciones. La primera implicaría que la Unión Europea captara capital como préstamo para Ucrania y utilizara el presupuesto de la Unión Europea como garantía. La segunda sería un préstamo para reparaciones o la utilización de activos rusos congelados para ayudar a Ucrania. The second solution that we are proposing today in the legal text is a so-called reparations loan. Y en este sentido, uno de los países afectados es Bélgica, donde se encuentra el Euroclear, y en este sentido Bruselas quiere algún tipo de garantías por parte de la Comisión Europea de que no van a salir ellos más damnificados que el resto de países europeos. Este préstamo se trata, según Leyen, de un préstamo por reparaciones apalancado sobre los 210.000 millones de euros en activos rusos congelados desde 2022. Y también la Unión Europea ha llegado a un acuerdo de manera informal para prohibir todas las importaciones de gas ruso para el otoño de 2027. La legislación acordada prevé una prohibición gradual de las importaciones de gas natural licuado ruso a partir de 2026 y una prohibición total del gas por gasoducto a partir del 30 de septiembre de 2027. We also cut the revenues that Russia uses to wage its war. En respuesta, Hungría y Eslovaquia ya han dicho que tienen la intención de impugnar esta decisión. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha acusado a los 27 de debilitar la seguridad energética de Hungría, ya que sin fuentes de energía de Rusia es físicamente imposible, dice el ministro de Exteriores, abastecer a Hungría con suficiente petróleo crudo y gas natural. Sobre la paz en Ucrania, declara que Europa no permite que Kiev firme un acuerdo de paz con Rusia porque quiere un conflicto militar. Seguimos con la Unión Europea, que considera nuevas reglas a los umbrales de compra europeos. Los 27 están considerando nuevas reglas industriales que requerirían que hasta el 70% de ciertos bienes se produzcan dentro del bloque. Según apuntan desde Financial Times, se espera que el plan, supervisado por el comisario francés Stéphane Séjourné, se presente el 10 de diciembre y podría costar a las empresas más de 10.000 millones de euros al año, obligarlas a comprar componentes fabricados en Europa.
Sobre Oriente Medio, la próxima reunión entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump podría tener lugar en Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente en Florida. Según The Times of Israel, se espera que los dos líderes se reúnan a finales de diciembre. Desde las fuentes señalan que, aunque no hay nada definitivo, los estadounidenses estudian la posibilidad. Ambos han seguido hablando por teléfono sobre la situación en Gaza. Mientras tanto, diversas informaciones sugieren que Netanyahu le pidió a Trump que lo ayudara a obtener un indulto presidencial en su juicio por corrupción. Mientras, Netanyahu envía una delegación al Líbano para reunirse con responsables políticos y económicos en una primera señal de cooperación. Sin embargo, el primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, ha declarado que las conversaciones en curso con Israel en el marco de la supervisión del alto el fuego no deben confundirse con negociaciones de paz. Salam ha enfatizado que el Líbano mantiene su compromiso con el mecanismo de tregua, pero reitera que aún no estamos en conversaciones de paz. No obstante, añade que Beirut está abierta a la verificación de sus medidas para implementar el plan del ejército libanés para desarmar a Hezbollah. Israel abrirá el cruce de Rafah para permitir que los habitantes de Gaza crucen a Egipto. Abrir los cruces fronterizos de Gaza, incluido el de Rafah, se encuentra dentro de los planes del acuerdo de alto el fuego. El ejército israelí lo ocupó en marzo de este año y actualmente está controlado por la división de Gaza de Israel. Hablamos ahora de reuniones al más alto nivel, porque el presidente francés Emmanuel Macron ha llegado a China en su cuarta visita de Estado para discutir con Xi Jinping sobre comercio y Ucrania. Como decimos, es su cuarta visita de Estado desde que asumió el cargo en 2017. Macron se reunirá con el presidente chino para abordar la guerra en Ucrania, las tierras raras, los derechos humanos y cuestiones relacionadas con las prácticas comerciales de Shein. También se espera que prosperen las relaciones bilaterales entre París y Pekín en términos comerciales. En cuanto a la próxima cumbre del G7 en Evian, se prevé que Macron invite al líder chino. En contra, Xi Jinping podría buscar el apoyo implícito de París con respecto a Taiwán. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declina situarse en el conflicto entre China y Taiwán. Sugiere que las relaciones de Estados Unidos con ambos países se mantienen intactas. Scott Bessent, durante su comparecencia en la Deal Book Summit, ha sido tajante sobre su posición respecto a Taiwán. Destaca que no va a responder hipótesis sobre la invasión de China y Taiwán. The United States is an ally of China. Dice, Taiwán debería considerar que la postura de Estados Unidos no ha cambiado. Estados Unidos es un muy buen aliado de China y de Taiwán. Las relaciones se mantienen intactas. Sobre las relaciones comerciales con China, subraya que están en perfecta cadencia para completar el objetivo de la compra de soja y sostiene que Pekín está en camino de cumplir cada parte del acuerdo con Estados Unidos. En clave de política estadounidense, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, confía en que la Corte Suprema fallará a favor de la legalidad de los aranceles. Lutnick afirma que los aranceles llegaron para quedarse y que los acuerdos comerciales firmados entre Estados Unidos y sus socios son duraderos. No obstante, asegura que aunque la Corte eliminara los aranceles, la administración Trump contaría con otras herramientas para mantener la política comercial. Estados Unidos podría haber detenido las solicitudes de inmigración de 19 países que habían estado bajo prohibición de viajes. Según The New York Times, la prohibición anunciada en junio ha impedido la entrada a personas procedentes de Irán, Sudán, Eritrea, Haití y Somalia. Ahora la nueva suspensión se ha extendido a las solicitudes de residencia permanente y ciudadanía de solicitantes. Esta medida se ha optado tras el tiroteo a 2 miembros de la Guardia Nacional en Washington la semana pasada. En clave de política monetaria, la Casa Blanca podría vetar las nominaciones del presidente de la Fed si no cumplen con los criterios de residencia. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentaría una nueva norma según la cual los presidentes regionales de la Fed deberán residir en sus regiones durante al menos 3 años antes de asumir el cargo. Así, la Casa Blanca podría bloquear los nombramientos de presidentes de los bancos regionales de la Reserva Federal si no cumplen con los nuevos criterios de residencia. Y acabamos de conocer también que los inversores podrían haber alertado al Tesoro de Estados Unidos sobre la elección de Kevin Hassett como posible próximo presidente de la Fed. Según apuntan desde el Financial Times, los inversores en bonos han advertido en privado al Tesoro de Estados Unidos que el nombramiento de Kevin Hassett, director actual del Consejo Económico Nacional, como próximo presidente de la Fed, podría poner en peligro la independencia del Banco Central. Los participantes del mercado han expresado su preocupación por la posibilidad de que Hassett apoye drásticos recortes de tipos que promueva el presidente estadounidense Donald Trump. Y vamos a algunas referencias macroeconómicas. El empleo privado pierde impulso en Estados Unidos. La encuesta ADP
revela una caída de 32.000 puestos de trabajo semanales en noviembre. Además, según la encuesta de EPE, la cifra no cumple con las expectativas del mercado, siendo significativamente inferior a la proyectada de 5.000 nuevos puestos de empleo. El mercado laboral del país se gira tras crear 47.000 nóminas en el mes de octubre. Entre los sectores, la mayoría de los despidos se han producido en los servicios profesionales y empresariales. El PMI compuesto baja ligeramente en noviembre y se sitúa en 54,2 puntos. Según el S&P Global, tiene una bajada de 0,6 puntos respecto a los 54,8 puntos de octubre y frente a los 55 puntos esperados. Asimismo, el PMI Servicios se sitúa en 54,1 puntos por debajo de los 54,9 de octubre. Por su parte, según el Institute for Supply Management, el ISM, la actividad del sector servicios mejora en noviembre hasta los 52,6 puntos desde los 52,4 puntos. La producción industrial de Estados Unidos aumenta un 0,1% en septiembre. En comparación con el mes de agosto, según un informe de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, además establecen que la producción manufacturera se estanca, ya que la producción minera se mantiene sin cambios, mientras que el índice de producción de servicios públicos aumenta un 1,1%. En comparación con septiembre de 2024, la producción industrial ha aumentado un 1,6%. Las solicitudes de hipotecas disminuyen un 1,4% en la semana que finaliza el 28 de noviembre. Además, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios, el tipo de interés promedio para hipotecas a tipo fijo a 30 años disminuye del 6,4% de la semana anterior al 6,32%. Y por último, las reservas de petróleo crudo de Estados Unidos aumentan en 600.000 millones de barriles. En la semana que ha finalizado el 28 de noviembre, así, según la Administración Energética, alcanzan los 427,5 millones de barriles al finalizar la semana.